Ok, se escucha eco acá. Bueno, vamos a hablar de la psicología transpersonal. Este equipo está conformado por Paulina de la Vega y Juan José Arenas, su servidor. Y bueno, nos tocó hablar de la psicología transpersonal. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Y para eso hemos hecho esta breve introducción de lo que es la psicología transpersonal. Eh, por mucho tiempo, por muchos años, se manejaron varios enfoques tradicionales, comenzando por Freud. Sin embargo, durante el paso de los años, llegaron hasta la época de los 60, en donde se decidió darle a la psicología al estudio del comportamiento una dimensión más espiritual y más trascendental del ser humano. Y es precisamente en la psicología transpersonal en que se encuentra ese enfoque psicológico que enfoca los aspectos espirituales y trascendentales de la vida humana dentro de este contexto terapéutico. Bueno, su origen se encuentra desarrollado en los 60, les decía, por los psicólogos como Maslow y Stanislav Grof, quienes propusieron que la experiencia humana trasciende de la mera esfera física y la emocional, es decir, va más allá, va más allá de lo que trasciende propiamente la persona, y eso es en la esfera total y ampliamente espiritual. No solamente se enfoca la psicología transpersonal en los trastornos psicológicos, sino también que toma en cuenta el crecimiento personal y la expansión de la conciencia, es decir, la toma de decisiones a partir de una conciencia plena, centrada en el entendimiento profundo de la persona a través de estados de conciencia profundos llamados o comúnmente conocidos como hiperconciencia. Eh, Adelante. Sí, bueno, pues hablar de un trabajo con una dimensión espiritual y trascendental implica que el ser humano no solo desarrolla un recurso psicológico, como lo aplican y trabajan diferentes corrientes, implica que entra a un proceso de amplificación de la conciencia y desarrollo de la misma. Y lo importante es que el ser humano va a su ritmo y va generando un autoconocimiento, pero no solo es preciso ello, sino también sucede que comprende que detrás de esa situación de su ser natural, los patrones que vive, que comprende a este nivel terrenal, pues tiene una afectación de otro tipo, de sus antepasados. Y la psicoterapia transpersonal tiene una gran aportación porque además de que junta las corrientes orientales y bases científicas de diferentes disciplinas, como lo es la filosofía, la psiquiatría, la pedagogía, y además de que nutre con tanta capacidad y conocimiento, pues también aplica técnicas acorde a la necesidad de los pacientes. Entonces, es integral, pues justamente porque tiene muchos recursos y elementos para poder llegar a un trabajo profundo y con un enfoque espiritual. Sí, porque por muchos años, la psicología solamente abarcaba lo mental y lo emocional. Y de hecho hoy en día, por ejemplo, la psicoterapia, el Gestalt, la terapia cognitivo-conductual, se centran
meramente en la parte mental y emocional de las personas. Pero es aquí donde entra la psicología transpersonal, donde viene esa expansión y también abarca lo espiritual y lo existencial, porque va más allá del alma. De hecho, es la primera o es la única de las psicologías, de los enfoques terapéuticos que considera el espíritu. Ninguna otra la considera y es en ese ejercicio en que a través de estados de conciencia profundo se pueden lograr grandes cambios en en las personas, ¿no? Y ya se necesitaba un desarrollo de la disciplina, porque aunque tiene buenas bases la psicología, una intervención acorde a las necesidades, utilizando el cognitivo-conductual, el humanista, existencial, etcétera, pues ya viene a renovar con toda una fuerza que profundiza ahorita en una etapa en que el ser humano, además del uso de la tecnología y un apoyo que se requiere para alcanzar conocimientos más amplios, pues también ya necesitaba actualizarse esta disciplina porque se estaba quedando atrás. Ya se conoce, se lee en algunos textos, en algunas entrevistas que ya no era suficiente lo que se había reunido de tanta información de la psicología y sus corrientes. Y bueno, la principal influencia en la psicología transpersonal viene del humanismo y con Carl Jung y Abraham Maslow. Eh, era la, eran los años 60 y bueno, habría que poner habría que dar una respuesta a los alcances que mostraban en aquel entonces el enfoque psicodinámico y conductual, es decir, la parte de la psicoterapia y la psicología basada en las conductas y en la parte cognitiva, que es la conductual, ¿no? Y bueno, de ahí nace la psicología transpersonal, de dar esa respuesta. ¿Cuáles son los fundamentos de la terapia transpersonal? Pues bueno, como tal, se basa en varias corrientes filosóficas y espirituales en las que la conciencia humana tiene dimensiones que van más allá de los límites de la mente egoica, es decir, va más allá del, del ego, ¿no? Más allá del yo. Entonces, en los principios más relevantes que se enfocan en esta terapia transpersonal, pues son varios, ¿no? Pero la primera es la unidad de la experiencia humana. O sea, el ser humano no es un individuo separado, sino parte de una unidad universal. Como personas interactuamos y somos el producto de nuestras interacciones con los demás, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestra forma de ser se basan fundamentalmente en que somos el centro de todas las actividades y todo el conjunto de conciencias que hay a nuestro alrededor. Eh, Estamos hechos de una base biológica, de una base de experiencia, pero también de una base social. Y en esa base social en la que la psicoterapia transpersonal considera que la experiencia humana es consecuencia del cúmulo de vivencias a los que está el individuo expuesto, porque es un ente finalmente social, ¿no? El segundo es el potencial trascendental, es decir, cada individuo tiene la capacidad de acceder a un estado elevado de conciencia y de transformación personal. En la psicoterapia transpersonal, para que una persona pueda hacer cambios de fondo en su vida y que pueda tener esa capacidad de acceder
a estados en que se toman grandes decisiones, pues lo primero que se debe de hacer es llevarlo a estados elevados de conciencia. Y la consecuencia de ese estado muy elevado de conciencia es la transformación de la persona. Es decir, solamente cuando se acaban estados de hiperconciencia que van más allá de la conciencia y del entendimiento, es cuando se puede entender a la persona o uno se puede entender a sí mismo y puede tomar decisiones que generan cambios de raíz, ¿no? Y otro de los principios relevantes es que se toma la espiritualidad como parte integral. La espiritualidad no se ve como algo separado de la psicología, sino como un elemento central en el proceso de sanación. Y es la primera de las corrientes, o la única de las corrientes, que toma como base fundamental la espiritualidad. Ninguna otra la considera, inclusive hay filosofías dentro de la psicología que están peleadas con la religión están peleadas con la parte espiritual de las personas eh, porque no lo consideran producto propiamente de una metodología, de una ciencia como tal, ¿no? Sin embargo, la psicología transpersonal como filosofía sí lo toma e inclusive lo eleva a un rango de necesario. Una persona sin espiritualidad y sin la presencia o la conciencia de un ser superior con poderes ilimitados sobre las personas, pues no tiene fundamento en la transpersonal. Bueno, y respecto de de las terapias transpersonales, Pues retomando un poquito lo que comentabas, pues, me parece interesante cómo es que la psicología transpersonal continúa trabajando con ese ego, con esa parte instintiva del ser humano y no deja de lado eh, este autoconocimiento, ¿no? De los instintos de cada persona. Y me parece singular, ¿no? Como existe una representación de que la experiencia humana es toda una unidad, una experiencia, y de ahí el individuo tiene que entrar a un campo de conciencia universal para poder generar autoconocimiento y sanación. Y para llevar a cabo esta conexión, pues la espiritualidad forma un papel necesario, ¿no? Para este proceso de sanación. Entonces, ahorita hablando de las técnicas de la terapia transpersonal, eh, el acto de meditar eh, es muy importante porque se genera una introspección y el individuo puede eh, observar de alguna manera sus reacciones, emociones, pensamientos, y eso nos ayuda a generar una conciencia plena de lo que sería eh, nosotros mismos. Mm, En esta parte de la terapia transpersonal también es importante la visualización guiada. Esto nos ayuda mucho para ir desbloqueando emociones a través de una persona que ya sabe eh, de qué forma introducirte a ese campo universal, de qué forma puedes amplificar la conciencia, porque es todo un trabajo. Es como si tienes un destino y no tienes un mapa, una ruta, vas a continuar en ese mismo punto sin destino y sin meta. Entonces, me parece muy importante cómo es que a través de la visualización el ser humano puede lograr una sanación. Y bueno, otra técnica es la respiración holotrópica, ¿no? Se dice que podemos llegar a estados alterados de la conciencia para sanar traumas emocionales. Esto se aplica más que nada a gente que tiene episodios de ansiedad, eh, que genera una introspección y de alguna manera pues ayuda a mostrarse a sí mismo
porque ha sido resultado de una sintomatología que el cuerpo ya expresa, ¿no? Y es importante pues también saber que no únicamente con sustancias el ser humano puede llegar a esos estados, provocar una conciencia alterada. Y bueno, por último, la técnica del diálogo transpersonal nos permite tener experiencias trascendentales, espirituales. Aquí, bueno, pues el paciente se introduce en una experiencia con sus antepasados y pues es importante conocer que él mismo interactúa a través de un diálogo, a través de esa experiencia, sentimiento, alusión a lo que tiene una interpretación, su dolor, su sufrimiento, su experiencia de vida. Entonces me parece que son técnicas que profundizan mucho hacia una realización personal. Ok, y el fundamento final de la psicología transpersonal, pues es la evolución, la transformación de la persona y que pueda ésta evolucionar a otros estados emocionales en los que se sienta perfectamente bien. Y bueno, y en ese sentido es que tiene varias aplicaciones y eh, la primera es, pues, son los trastornos emocionales, ayuda en la ansiedad, la depresión, el estrés, o sea, ayuda en el crecimiento personal, con el fomento del desarrollo y la autorrealización. Para, para Maslow, lo más importante era precisamente la autorrealización, o sea, es parte del humanismo, ¿no? Que toma esa parte del humanismo. Acompañamiento en crisis, en el proceso de duelo, enfermedades terminales o crisis existenciales. Ayuda mucho también en el tratamiento de los trastornos de identidad, de autoestima y en la sanación de traumas profundos o experiencias transpersonales, ¿no? Hay varios conceptos relacionados propiamente ya en la intervención del método transpersonal, pero bueno, el objetivo primordial es realizar un cambio para dejar de funcionar como persona y convertirse realmente en un ser humano, en un ser que considera las emociones y que considera las vivencias y un futuro de mejores decisiones en las personas, ¿no? A través de pasar de estados a estados de frecuencia más elevados, en donde las ideas egoicas pues se dejan a un lado, es decir, la energía del egoísmo bajarlo y descubrir la energía de la creación propiamente del ego. Va de lo profundo del origen donde se generan los códigos de creencia que se encuentran en pugna. Es decir, recordemos que los códigos de creencia son las ideas que tienen las personas y que se pueden cambiar para generar el cambio realmente en cada una de ellas. Bueno, utilizamos la aplicación de técnicas en esta metodología del transpersonal y la relación con el terapeuta está basada en la confianza y en la confidencialidad principalmente, ¿no? Y solamente recordar que solamente a partir de frecuencias muy elevadas a través de la hiperconciencia se puede conectar con el CABA, que es finalmente el objetivo del transpersonal. ¿Cuáles son con los beneficios que se persiguen o que se pueden lograr desde la aplicación de la psicología transpersonal? Pues bueno, la primera es el mayor conocimiento de la persona, la integración de experiencias y un sentido de propósito. Es decir, se encuentra un sentido propósito, un propósito más profundo de vida a través de la integración de experiencias pasadas y trascendentes, en donde no nada más está la persona, sino también todos sus antepasados, ¿no?
y eso nos lleva al conocimiento profundo de uno mismo y es ahí donde se genera el cambio. Bueno, me gustaría un poco puntualizar en esta parte de cuando un eh, terapeuta transpersonal trabaja, pues es importante generar una relación paciente-terapeuta en un clima de confianza y de confidencialidad, porque no solo es vivir la experiencia como los retiros espirituales, ¿no? Llevar a un estado elevado de conciencia y después generar intriga y compartir eh, cada experiencia de los pacientes o del paciente hacia su núcleo social. Eh, También en esta parte, pues considero que ir a una frecuencia más elevada eh, sería nuestra función como terapeutas. No solo es generar un autoconocimiento, una recreación de lo que serían eh, patrones de conducta, sino también a nivel espiritual elevar una frecuencia. Se habla de frecuencias mayores, como por ejemplo la sabiduría, el amor, la bondad, la paz, la calma, a diferencia de frecuencias oscuras o negativas, como el enojo, el odio, la humillación, la injusticia, etcétera, ¿no? Y me gusta cómo es que la psicoterapia transpersonal está abierta a atender distintos síntomas. Por lo general, el paciente llega y lo que siente, lo que le sucede en contexto es lo que se llega a tratar. Eh, Aquí lo importante es que el diálogo entre el terapeuta y el paciente es el vínculo que va a generar la oportunidad de desarrollar herramientas o aplicar las técnicas que se tienen de diferentes corrientes. Me gusta mucho esta parte de que busca la calidad de vida del paciente. La intención es mejorarla, no profundizar en el pasado y aterrizar de que los patrones de conducta han sido eh, ese laberinto oscuro, ¿no? Y las heridas ahí se quedan. Me gusta mucho esta parte donde se habla de la hiperconciencia, porque en otras corrientes, como por ejemplo el existencialismo, considero que no lo van a hablar, ¿no? Y este es como el recurso básico, es como tener una oportunidad de ir moldeando, trabajando la experiencia humana. Me gusta esta parte de los beneficios de los cuales tú hablaste, tener un mayor autoconocimiento, integrar experiencias y darle sentido a un propósito, pues van en camino a que una persona pueda tener una realización de su presente y considerando un trabajo personal de su historia de ancestral. Entonces va de raíz y es importante, ¿no? Oportuno hablar que esta corriente nos ofrece pues ir más allá, no solo del pasado, sino de antepasados. Ok, bueno, podemos ir concluyendo ya para cerrar y bueno, la psicología transpersonal representa un avance muy significativo en la parte social porque integra las dimensiones espirituales, emocionales y existenciales de las personas. No considera al ser humano como un ser fragmentado y promueve la idea de que los seres humanos somos completos en potencial y vastos para la sanación y la autorrealización, ¿no? Eh, la terapia transpersonal, ¿tú crees, Paulina, que ha demostrado ser eficaz? Sí, creo que tiene su técnica y aplicación y que el paciente es quien puede permitirse a sí mismo un desarrollo personal trascendental. Mucho tiene que ver la práctica correcta de un método y también un trabajo de introspección profundo. Entonces, hablar de efectividad puede ser considerar esos factores donde el paciente
pues tiene un autoconocimiento, hace uso de herramientas como la meditación, como la introspección, como la parte de un desarrollo espiritual, incluso hasta una religión, ¿no? Hablamos de esa expansión de una conciencia universal mayor. Entonces, en la psicología transpersonal encontramos un enfoque holístico que permite al paciente crecer no solo desde la parte psicológica, sino también desde la parte espiritual. Y es ahí donde está su fundamento final primordial. Pues ya acabamos. Sí, pues solo cerrar con que además de que el paciente atiende los síntomas y también la parte espiritual, eh, darle esa importancia a la parte integrativa que tiene esta corriente. Me parece que es lo que refuerza mucho que ahorita sea una de las disciplinas que nos ayude mucho a trabajar con los pacientes. Listo. Gracias.